Buenos días, es un gusto poder saludarles en esta participación del programa de microlecciones de metodología e investigación para enfermeras. Agradezco la oportunidad brindada por la maestra Silvia Claudine Ramírez Sánchez, coordinadora de programas de enfermería, así como a las autoridades de la Coordinación de Investigación en Salud. Soy la maestra Marisol Macoco Cruz, de la Escuela de Enfermería IMSS Hermosillo, en el estado de Sonora. Y el día de hoy estaré compartiendo con ustedes el tema importancia del rol profesional de enfermería en la investigación clínica y la educación. El objetivo de esta presentación es analizar la importancia del rol profesional de enfermería en la investigación clínica y en la educación a fin de impulsar la iniciativa de nuevos investigadores. Como introducción tenemos que la investigación es una función ineludible e inseparable del profesional de enfermería. La investigación científica tiene como propósito incrementar la suma de lo que se conoce, usualmente referido como un cuerpo de conocimiento. Esto mediante el descubrimiento de nuevos hechos relacionados a través de un proceso de indagación sistemática científica, es decir, el proceso de investigación o metodología de la investigación. Sin embargo, la investigación se enfrenta a grandes desafíos y avances científicos, por lo cual cada vez exige elevar y mantener altos estándares en la calidad de su realización. Vamos a presentar unas definiciones de investigación, por lo cual es muy importante retomar algunos conceptos. En este caso, Kellinger, en 1975, menciona que la investigación científica es una investigación sistemática, controlada, empírica y crítica de proposiciones hipotéticas sobre los supuestos relaciones que existen entre los fenómenos naturales. Por otro lado, Hernández Sampieri, en la quinta edición, menciona que la investigación se define como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. La definición de investigación en enfermería, en el sentido más estricto, menciona que la enfermería se ocupa de la investigación sistemática de la práctica de la enfermería por sí misma y del efecto de su práctica en el cuidado del paciente o del individuo, de la familia o de la comunidad, según los autores de Abdellah Levine de 1994. Continuando con las definiciones de investigación en enfermería, también encontramos que se refiere a la sistematización e indagación de los problemas que se hallan en la práctica de enfermería y en los diferentes modos de cuidar a los pacientes, tales como el apoyo, la comodidad, prevención de lesiones, promoción de la recuperación, educación para la salud, valoración de los estados de salud y coordinación de los recursos que establecen para los cuidados. Esto citado por Serrano en 1995. Ahora bien, la relevancia de investigación en enfermería es necesario, es un proceso científico necesario para generar conocimiento sobre educación en enfermería, administración, cuidados de salud, características de los enfermeros profesionales, los roles en sí mismos. Por tanto, los hallazgos de estos estudios influyen directa e indirectamente en la praxis de la enfermería, de modo que se pasan a aumentar, a validar y perfeccionar el cuerpo de conocimiento de la disciplina y generar nuevos conocimientos, puesto que la profesión de enfermería es responsable ante una sociedad de proporcionar cuidados de calidad que deben ser constantemente evaluados, así como mejorar basándose en la documentación procedente de la investigación. El objetivo de la investigación en enfermería, según algunos autores, permite generar conocimiento y construir la evidencia que el profesional de enfermería requiere para sustentar sus acciones con mayor certidumbre y basándose en una demostración científica. Vamos a retomar algunos paradigmas importantes para la investigación en enfermería.
Es por eso importante retomar aquellos modelos como modelos o patrones que pueden ser como un ejemplo a seguirse en determinada situación. A esto nos referimos con un paradigma de enfermería. En un sentido más amplio, un paradigma, pues sabemos que es una teoría o un conjunto de teorías que sirve de modelo o para guiarnos a resolver ciertos problemas. Los paradigmas más relevantes en la investigación en enfermería. Se dice que en las ciencias de salud se contemplan dos paradigmas que se pueden diferenciar por su visión del mundo, tanto estático como dinámico, y desde una perspectiva científica por la relación entre la relación del sujeto, que es el investigador, y el objeto, que es el fenómeno de estudio. Los paradigmas ofrecen un camino para la construcción de conocimientos. Con ellos se dan las herramientas útiles para el abordaje de los diferentes fenómenos y su contribución al desarrollo de la ciencia. Dos principales paradigmas aceptados universalmente en las ciencias de la salud serían el cuantitativo o lógico positivista o empírico analítico y el cualitativo, simbólico, fenomenológico, sustantiva, hermenéutica, interpretativo. El paradigma positivista dice que en él existe una relación de la objetividad estática. Puede ser estudiada a partir del investigador que tiende a comprender la causa de los fenómenos naturales. El investigador busca ser objetivo, probar ideas de investigación sobre la variable estudiada y sus relaciones. Él emplea un razonamiento deductivo, regularmente en los diseños epidemiológicos, control estricto sobre el contexto y otorga un gran valor a la medida, es decir, a la información cuantitativa y al análisis estadístico. Tratan de buscar generalizaciones en el tema. En cambio, el paradigma naturalista es otro de los paradigmas que sostiene que la realidad es socialmente construida, dándole una naturaleza flexible y dinámica. Las interpretaciones que sobre la realidad realicen los sujetos de estudio es un proceso de investigación. Son la clave de comprender los fenómenos que estudiamos y que por tanto su discurso, eh, sus opiniones son claves para el investigador. Emplean un razonamiento inductivo y los diseños son flexibles. Es muy importante retomar la multidisciplinaridad de la investigación en enfermería. Si los profesionales y las profesionales de enfermería realizan una investigación en equipos multidisciplinarios, sus contenidos y sus técnicas en consonancia permiten mantener un fundamento teórico y práctico de la enfermería. Esto citado por Abdelat y Levine en 1994. Dice que la diversidad abraza diferentes disciplinas como la sociología, psicología, antropología, sociología, administración pública, economía, inclusive la ingeniería. Las ventajas de un equipo multidisciplinario es generar nuevos conocimientos y mejorar el ya existente, avanzar como profesión, ya que sin la investigación en la práctica existencial solamente estaríamos haciendo una rutina. El fundamentar científicamente los cuidados nos permite adaptar los cuidados a una demanda social y tecnológica, así como consolidar el estatus profesional. Pero también es importante, ¿cuál es el rol que tienen los investigadores de enfermería? Basándonos exclusivamente en la legislación vigente, la enfermería es un profesional legalmente habilitado y responsable de sus actos profesionales, con conocimiento, aptitudes suficientes sobre su cuerpo de doctrina, que se basa en una práctica de evidencia científica. Por lo tanto, es responsabilidad de la enfermería impulsar el desarrollo de la investigación, tomando conciencia de la importancia que se tiene y en los beneficios que aporta para el desarrollo de la disciplina profesional de enfermería. Es muy común creer que no se tiene ningún rol en la investigación y que la investigación no es responsabilidad de enfermería, sino de otros. Sin embargo,
El generar conocimiento científico y aplicar la evidencia procedente de las investigaciones en una práctica asistencial requieren de la participación de todas las enfermeras en las distintas actividades de la investigación. Por lo tanto, es muy importante considerar los resultados de las investigaciones. Algunas son productoras de investigación, otros dirigen estudios de investigación y generan conocimiento que es mejorado para y es necesario para una praxis de enfermería. Otros somos o son consumidores de investigación y utilizan los hallazgos para mejorar su propia práctica profesional de otras enfermeras. También hay quienes son transmisores del conocimiento a través de la elaboración y publicación de guías de práctica clínica, planes de cuidados, etcétera. Finalmente, es necesario que todas las enfermeras y enfermeros investiguen. Esto es fundamental, que hagan un esfuerzo por conocer la producción científica, por aplicar los avances del conocimiento en su práctica diaria. Pero de ahí surge, ¿qué investigar? ¿Cuáles son los enfoques? Pues bueno, los enfoques existen cualitativo, cuantitativo, mixto, educativo, dependiendo del enfoque que sea del interés. La investigación cualitativa requiere de un uso sistemático y riguroso con el fin de generar nuevos conocimientos. Se centra ante todo en el cliente o en el usuario, en los servicios de salud con fin de desarrollar conocimiento que sean aplicables a más de una persona. La cualitativa incluye un estudio, el estudio de todos los aspectos o los componentes de los fenómenos relacionados con la salud, que son de interés para las enfermeras. La investigación cualitativa en enfermería permite que los métodos cuantitativos ayuden a los profesionales de enfermería a comprender cómo entienden los individuos los procesos de salud y de enfermedad, cómo los viven, cómo los describen y cómo describen las experiencias del sufrimiento, de la discapacidad, qué estrategias utilizan en su relación con los servicios de salud, cómo gestionan sus propios cuidados y cómo se relacionan con los profesionales de enfermería. Eh, para la investigación cualitativa, la evidencia en el cuidado, es muy importante retomar el panorama curricular de la enfermería basada en evidencia. En él se subraya la necesidad de avanzar en el desarrollo de la práctica clínica como el conjunto de investigación epidemiológica y clínica. El desarrollar y afianzamiento de cualquier disciplina científica que ha sido impulsado gracias a la investigación, creando a través de ella un cuerpo de conocimiento propio con una clara dimensión expansiva y extensiva, desde el enfoque de una enfermería globalizada en evidencia. En nuestra profesión, la investigación sostiene los pilares básicos de la mejora de la práctica clínica y sociosanitaria de enfermería, siendo una herramienta esencial para ofrecer los cuidados de calidad a una población en general. El diseño de la investigación cuantitativa en enfermería de manera específica se pertenece a un paradigma positivista con un enfoque hegemónico en la medicina, basada en la evidencia, lo cual dio origen a la enfermería basada en evidencia, por lo que a priori puede ser un ámbito más familiar para el investigador inicial de enfermería. No obstante, requiere conocer, manejar los elementos y las etapas que conforman la investigación cuantitativa para poder implementarla en la práctica clínica. Habitualmente, la enfermería requiere un rigor y una autoridad ética en la evidencia. La puerta de entrada de elección de la investigación cuantitativa suele ser a través de estudios descriptivos. Por la propia idiosincrasia de estos estudios, resulta ser una herramienta atractiva, sencilla y de accesibilidad para aquel investigador novel o aquel investigador que va iniciando en lo que es la investigación de enfermería. Los métodos cuantitativos en enfermería, se dice que lo primero es elegir una idea, que se transforma en una duda o una pregunta, la cual deriva en una hipótesis y en desarrollar una estrategia para probar o para refutarla.
Es importante medir las variables en diferentes contextos, analizar estas mediciones y establecer unas conclusiones respecto a las hipótesis antes planeadas o planteadas. Para una mayor confiabilidad de los resultados deben emplearse instrumentos validados o estandarizados, los cuales a su vez determinan cuál es la intención de investigar, que se considere lo siguiente: si su enfoque es describir o explicar, predecir o controlar, se pueden seguir los siguientes ejemplos de preguntas. En la descripción podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es la prevalencia del fenómeno? ¿Qué factores se relacionan con el fenómeno? Si nos planteamos una investigación donde el fin es intentar determinar las causas o consecuencias de un fenómeno en concreto, es decir, explicación de las preguntas serían las siguientes. ¿Cuáles son las asociaciones medibles entre los fenómenos? ¿O qué factores ocasionaron el fenómeno? En cambio, si se requiere hacer una estimación de los eventos generalmente adversos o de ocurrencia como la enfermedad o en función del tiempo como una medida, como una vida media, estarían haciendo una investigación de predicción o de control, donde las interrogantes pudieran ser: ¿qué ocurriría si modificamos los fenómenos por medio de una intervención? ¿O es posible controlar la prevalencia del fenómeno? Si el diseño de la investigación es mixta, son aquellos problemas en los cuales se enfrenta la enfermería en el cuidado y cómo podemos resolver, cómo cuidar y mejorar, cómo se presentan los fenómenos del cuidado en los seres humanos desde una perspectiva que requieren un abordaje riguroso o fundamentado desde una razón de conocimiento. Los métodos mixtos de investigación hacen referencia a una combinación de ambas metodologías. Las ventajas de este diseño en investigación serían que eh, ambas investigaciones forman parte y aproximación y comparten el propósito de comprender mejor el mundo en el que vivimos. Las dos formas de investigación proponen el mejoramiento del bienestar del ser humano, diseminar el conocimiento y mantener el rigor en todas sus etapas. Los métodos mixtos ofrecen algunas otras ventajas también, como combinar la metodología, que es sumamente útil para la investigación en enfermería, ya que la complejidad de los fenómenos relacionados con las respuestas humanas a la enfermedad y el impacto de los cuidados demanda un amplio espectro de perspectivas y formas de aproximación. Además, brinda una visión amplia del fenómeno estudiado y de la conjetura de los resultados para dar sustento a esta visión con base en un pensamiento epistemológico y de producción de conocimiento como forma eh, en que se hace una búsqueda metodológica. Ambos métodos siguen caminos diversos para dar el fenómeno que se desea estudiar. Es decir, produce una causa, un efecto desde diversas perspectivas. La investigación clínica y la educación en enfermería, por otra parte, permite hacer un proceso científico y necesario para generar conocimiento sobre la educación en enfermería, administración de los cuidados, características de los enfermeros profesionales y los roles que realizan los mismos, entre otros tantos. La Asociación Americana de Enfermería retoma algunas aportaciones muy importantes. Recomienda diferentes niveles de formación y actividad en la investigación. Menciona que los graduados de los programas de grado de asociación deberían demostrar conciencia de valor y relevancia en la investigación en enfermería. También menciona que podrían ayudar a la identificación de áreas problemáticas en la práctica de enfermería, así como de asistir en actividades de recogida de datos
en la conjunción con otros profesionales, usar apropiadamente los hallazgos de investigación en la práctica clínica. También menciona que deben de ser consumidores inteligentes de investigación, es decir, deben de comprender cada paso en el proceso de investigación y las relaciones que existen entre ellos. La investigación en enfermería, actualmente la investigación en enfermería en México de manera específica, es una actividad que se ha ido desarrollando paralelamente a los programas de las licenciaturas en enfermería, de los cursos de posgrado, de maestría, de doctorado, todo ello como fruto de la gestión de instituciones educativas. Recientemente, las iniciativas individuales y a nivel de la clínica en la práctica diaria ayudan a consolidar la investigación en enfermería. Los hallazgos de estos estudios influyen de manera indirectamente en la praxis de las y los enfermeros, de modo que pasan a aumentar y validar, así como perfeccionar el cuerpo del conocimiento de la disciplina, ya que se pretende generar un nuevo conocimiento que ayude a los enfermeros, que somos los responsables de brindar un cuidado de calidad y de ser constantemente evaluados y mejorar de manera constante la documentación que procede de las investigaciones. Butcher afirma que las enfermeras viven en la era de la práctica basada en la evidencia. La práctica basada en evidencia es la integración de la mejor evidencia del resultado de la investigación con la experiencia clínica y de los valores del paciente para facilitar la toma de decisiones clínicas. Diversos expertos han hecho hincapié en que las investigaciones y las intervenciones basadas en evidencia científica mejoran los resultados del paciente y de la práctica clínica por consecuente. Es esencial que los profesionales de enfermería desarrollen habilidades de investigación clínica que requieren y que cuestionen constantemente si la atención que prestan es la mejor práctica posible. Esto para determinar cuál es la mejor práctica, ya que se debe asimilar y utilizar la evidencia basada en la investigación. En ese momento se llega a la hora de elegir qué intervenciones utilizar. El profesional de enfermería que utiliza una intervención debe estar familiarizado con su base de investigación. La investigación nos indicará la efectividad del uso de la intervención con cierto tipo de pacientes. Después de todo esto, como conclusiones, tenemos que el énfasis en la clave del desarrollo de la investigación en enfermería tiene relación con varios factores, como es la integración de datos entre sistemas y situaciones. La investigación eficaz y cuantificación de la productividad para la evaluación de la competencia es retribuible en la docencia y en el diseño de programas de enfermería. Es necesario el reconocimiento de pares, la identidad profesional y sentirse perteneciente a un grupo que reflexiona acerca de su quehacer para potencializarse y hacer crecer a la profesión y a la disciplina como un cumplimiento de una práctica ética en el trabajo. Además, la enfermería encuentra todo su arsenal de investigación donde se realizan las acciones de enfermería en las distintas áreas, especialmente en las unidades asistenciales, donde se realizan los cuidados de enfermería. Son los profesionales los que generan su propio cuerpo de conocimiento y para desarrollarse hace falta avanzar en la investigación, orientada en profundizar en el conocimiento del ser humano, en las intervenciones de la práctica cotidiana, buscando respuestas en el bienestar, en el confort, en la independencia de la persona, identificar las necesidades reales de los pacientes y dar respuestas a sus expectativas, en validar herramientas que se usen en la prestación de cuidados. Bien, pues aquí presento la bibliografía consultada para este presente trabajo y no me resta más que agradecer por su valioso tiempo
invitarlos a incursionar en investigación en enfermería. Consideramos que ocupamos un lugar privilegiado en el estudio de necesidades de salud del paciente, de familia, de cuidadores, así como de la enfermería, en la teoría y en la práctica de investigación. Aquí dejo mis datos de contacto y agradezco mucho su valiosa atención y hasta luego. Muchas gracias.